Maestros ascendidos, el grado de preparación y de comprensión para esto deben ser elevados. Para comprender a grandes rasgos quiénes son los maestros ascendidos, voy a crear una enorme categoría y a explicarles su característica diferencial importante, y es que estas personas sean hombres, mujeres, dioses, personajes históricos, provenientes de mitos y leyendas, personas comunes que terminaron por ser grandes sabios, maestros en sabiduría, en espiritualidad, o incluso animales. Recuerden que muchas tribus adoraron a diferentes tipos de animales y les crearon su propio culto, inspirado por el respeto que tenían por ellos y los beneficios que decían recibir a cambio de sacrificios y adoraciones. Dentro de toda esta categoría podemos encontrar quiénes son esta clase de maestros. Si bien se podría desarrollar en detalle algunos de ellos para que tengan ejemplos muy puntuales, aquí serán tratados solo en superficie. Daré solo algunos ejemplos para que tengan una idea general y sepan comprender el tema. Cada uno de ellos tendrá su respectivo artículo para quienes se interesen en comprender su vida y cómo llegaron a desarrollarse a su máximo nivel. Y aquí está ya la primer clave. A lo largo de la vida, después de muchas reencarnaciones, estos personajes lograron ser conscientes de quiénes fueron en sus vidas pasadas y recuperaron conocimientos que ya habían adquirido. Por tanto, recortaban el periodo de estudios o de comenzar a aprender las cosas desde el inicio. Es decir, eran capaces de despertar, ser conscientes y de quitarse el velo, recordar vidas pasadas. Esto, en términos de evolución, crean los denominados saltos cuánticos e impulsa enormemente su crecimiento interno. Imaginen que para ellos era, en un ejemplo sencillo, de un momento a otro pasar a estar de cursar el primario a encontrarse en la universidad o tener ya el título en mano. Y esto se explica porque si bien nosotros en cada reencarnación cambiamos el vehículo, es decir, el cuerpo, el alma es siempre la misma. Por tanto, todo aquello que nosotros aprendemos se conserva en ella, y cuando necesitamos algo de la misma o es momento de recuperar todo, nos envía señales sutiles, generalmente del subconsciente, en sueños, simbolismos, imágenes, o el universo se encarga de presentarnos desafíos, situaciones que nos impulsen a generar drásticos cambios y a conocer personas que cambiarán por completo nuestro rumbo, siempre y cuando tomemos la decisión que nos acerque a ello. Entiéndase que no dije decisión correcta, porque si bien algunos pueden considerar que ciertas decisiones son correctas y otras no, los seres humanos, en los mismos, prevalece una ley inalterable llamada ley de libre albedrío. Por tanto, si llegado el momento de un importante cambio de rumbo en nuestra vida decidimos continuar igual, o si cambiamos todo de golpe, no hay decisiones correctas, solo hay decisiones personales, y eso está bien. Esto debe ser muy claro, ya que he visto a mucha gente que en su vida actual se castiga por decisiones que han tomado en el pasado, y no solo eso perjudica su presente, sino que crea siempre un futuro donde se repite el círculo de decisión, culpa, no debía hacer eso, decisión, culpa, no debía hacer eso. Esto lo hacen en ciclos infinitos. Si llegan a identificar eso en sus propias vidas, no importa si pasó un año, 10 o 20, les aconsejo perdonarse y soltar. Las energías que invierten en mirar hacia atrás no le permiten ver el camino hacia adelante. Cuando en su ahora caminen con amor y perdón,
les permitirá concentrar sus energías en un mejor futuro. No les resten importancia a eso. Todos estos maestros son personas comunes que, como mencioné anteriormente, fueron capaces de recordarse en otras vidas y recuperar todo lo que aprendieron en ellas. Y lo hicieron de forma constante durante varias reencarnaciones más. Hay casos excepcionales. Y así llegaron hasta el punto donde su verdadera misión de vida, o el grado de conocimiento adquirido, por decirlo de otra manera, todas las experiencias que podían ser vividas en este mundo, ya fueron experimentadas desde todos los ángulos posibles. Por tanto, ellos llegaron al máximo de su potencial y no fue más necesaria su reencarnación. Se puede decir que los maestros ascendidos son los graduados en esta escuela llamada vida. Pero la historia continúa, porque son ellos mismos quienes ahora, sí, con su potentísimo grado de evolución y sabiduría acumulada durante miles de años, se encuentran en posición de ayudar a las personas que tengan el suficiente grado de capacidad o evolución para reconocer que ellos sí existen y conectar con los mismos. La mayoría de ustedes ahora está lleno de preguntas y serán todas resueltas y desarrolladas de forma sencilla. ¿Los maestros ascendidos entonces existen? Sí. ¿Puedo comunicarme con ellos? Sí. ¿Se encuentran en este mundo? No. ¿Viven en otras realidades? Sí. Viven en otros planos. ¿Yo puedo hablar con ellos, escucharlos o simplemente soñarlos? Sí. Sin tener conocimiento de ellos mismos, ¿pueden ponerse en contacto conmigo y darme instrucciones? Respetando siempre el libre albedrío, llegado el momento pueden entrar en contacto con nosotros. ¿Algunos son de carácter negativo o representan algún peligro para la sociedad? No, todo lo contrario. Si ya estoy en contacto con ellos, ¿cómo hago para distinguir si son realmente ellos o no? Lo podrán notar en dos factores muy claves. La primera es que deben sentir con el corazón, su propia intuición. Eso no fallará. Cuando creemos que falla la intuición es porque estamos escuchando al ego. Por otro lado, la información que recibimos, ya sean imágenes, palabras, sueños, ¿le genera temor, miedo? ¿O es algo que le da alegría, le da paz, felicidad, se sienten tranquilos? Deben combinar siempre el factor de la intuición sobre cómo se sienten al momento de recibir la información, porque si les da miedo o sobre todo tienen dudas, eso significa que no es quien creen o no es lo que parece. En estos casos deben tener mucho cuidado y consultar a expertos o gente que conozca del tema. Hasta tanto, deben en lo posible cortar esa comunicación. Si entran en contacto con un maestro ascendido, en su corazón vibrará calma, tranquilidad, sentirán mucha paz y amor, y los mensajes que llegan siempre son para la evolución de la sociedad y para nosotros mismos. De lo contrario, si perciben algo extraño, se sienten nerviosos, intranquilos, y esto se respalda porque los mensajes recibidos son contradictorios o manipulan a los demás o a nosotros mismos, entonces es una clara señal de que hay que cortar la comunicación de inmediato y no es un maestro ascendido. Aclaración: si por cualquier caso se encuentran en este último ejemplo, no deben alimentar las energías del miedo. He escrito y hecho ya varios videos sobre los métodos de protección,
ya sea para niveles mentales, áuricos y sobre todo el físico. También pueden invocar a su ángel de la guarda y recuerden que él interviene solo si nosotros se lo permitimos en caso de urgencia. El quien yo personalmente me apoyo es infalible y es el jefe del ejército de Dios, es el arcángel San Miguel. Nada se resiste a su presencia y a su potentísima espada. Cuando la luz se presenta, la oscuridad se desvanece. No teman. Es también importante saber que, claramente, aunque ellos han terminado ya su última reencarnación hace pocos o miles de años, se encuentran presentes desde otros planos de forma atemporal, por lo tanto están siempre ahí disponibles. En esta categoría se pueden encontrar personas comunes o seres muy evolucionados que se reencarnaron a propósito para cambiar el rumbo de la humanidad, como el maestro de maestros, Jesús. Es decir, una parte de su vida fue como una persona común, pero antes de reencarnar ya era un maestro. Aquí lo recordó y cumplió con su misión, que le costó la vida, sí, pero cambió el ritmo y la historia. Para comenzar por algo sencillo, puedo comentarles un ejemplo sobre el conde de Saint-Germain. En su última reencarnación, fue capaz de canalizar para toda la humanidad un importante conocimiento llamado la llama violeta, un importantísimo mecanismo de protección a nivel energético que, en cuestión de segundos o minutos, puede transmutar una energía negativa en energía positiva, cambiando estados energéticos en tiempos impensados en otras épocas. Sin embargo, eso fue solo el comienzo, ya que fue un gran poseedor de conocimientos y sabiduría que le permitieron ser invitados a cenas reales y estar en contacto con gente famosa y millonaria de su época. Ahí se lo describía como una persona misteriosa y extremadamente inteligente. Ya pueden imaginar cómo fue capaz de obtener tanta sabiduría. Sin embargo, aquí viene lo que lo llevó al grado de maestro. En vida, se transformó en un alquimista capaz de desarrollar el secreto de la inmortalidad, muchas veces llamado la piedra filosofal o la fuente de la juventud en la literatura, las películas y la ciencia ficción. Sí, eso existe. Lo que le permitió no solo ser el único alquimista del mundo en convertir metales ordinarios en oro puro, motivo del cual venía su inagotable riqueza, sino que se lo vio a lo largo de un periodo en diferentes países del mundo con la forma exacta en la cual era su estado de apariencia normal. Es decir, mientras los años pasaban y la gente envejecía, Saint-Germain continuaba viajando y visitando el mundo de forma permanente, sin sufrir el paso de los años, hasta que un día sencillamente no se lo vio más. Se hizo su caso famoso porque el relato quizás más conocido sobre él se dio de una niña joven que lo conoció y ya a una edad muy avanzada, cuando era anciana, antes de morir, se lo reencontró y quedó horrorizada al descubrir que se encontraba ante la misma persona en el mismo estado. Por este motivo se corrió la voz de ese suceso y luego comenzaron a descubrirse estas coincidencias por toda Europa. Saint-Germain no había muerto, simplemente continuaba viajando sin envejecer y morir como sus contemporáneos. También se pueden encontrar personajes espirituales de niveles extraordinarios, como Satya Sai Baba, quien con gran maestría, ya desde su corta edad, tenía control sobre la naturaleza,
y se encontraba en grado de materializar objetos en sus manos en cuestión de segundos, seguido por miles de millones de personas en todo el mundo, y también creador de milagros impresionantes al día de hoy, llegó a reconocer en vida que en su primera reencarnación fue Shirdi Sai Baba y que regresará en una tercera como Prema Sai. Esto no hace más que confirmar su potentísimo grado de evolución, ya que a conciencia se puede decir que vienen y van según su misión de vida se cumple o lo que necesite la sociedad para seguir avanzando. Y para llevar las cosas a niveles aún más profundos, vamos a tocar el tema de los mitos y las leyendas. Comenzando por Merlín y el rey Arturo. Ninguno de ellos fue ficticio. Arturo fue su protegido, un rey, fue su pupilo. La famosa espada a la que se hace referencia es la persona adecuada, no con la fuerza física, sino con la correcta vibración energética. El corazón es capaz de tener el control sobre la materia, en este caso, manifestar, es decir, que sacar la espada de la piedra es crear. ¿Quién lo crea? La persona que tiene la vibración adecuada. Pero centrémonos en Merlín. Vivió y murió en Glastonbury, Inglaterra, lo que para los estudiantes de metafísica a niveles expertos conocemos como Avalon, pero eso es otro tema. Merlín no solo fue un mago de magia blanca que trabajaba para la luz, sino que fue quizás el más potente de los druidas que alguna vez pisaron la tierra. Es decir, tenía la habilidad de hablar con animales y las plantas, los árboles. Como estos tenían muchos años de vida, obviamente podían transmitir muchos conocimientos, los llamados árboles de la sabiduría. Estos son mayormente representados en dibujos animados como árboles con una cara humana que hablan y enseñan conocimientos. Y esto en parte es cierto, porque ellos pueden comunicarse con nosotros, pero solo en el plano mental, a nivel de intuición. Pero si las leyendas son ciertas, entonces, ¿qué sucede con los dioses de otras épocas, de diferentes civilizaciones, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en México, Odín para los nórdicos, Zeus en Grecia o Isis en Egipto? Y la respuesta es la que esperaban. Sí, ellos existieron. De poderosa influencia en diferentes regiones del mundo, ellos señalaron el camino de la humanidad, marcaron épocas y dejaron un legado que llega hasta el día de hoy. Si bien en algunos casos se han creado muchos dioses o deidades solo para la representación de algún tipo de energía, algún tipo de acontecimiento, y la forma de conectar con estos tipos de energía, por ejemplo, las runas. Por citar algunas, hay runas que sirven para desarrollar la abundancia como Fehu, o la salud, la conexión con la tierra, o incluso de protección como Isa. Motivo por el cual solían diseñarse las mismas en el cuerpo en forma de amuletos las personas. Muchas de estas entidades, a niveles que no puedo describir realmente con palabras, fueron las responsables de brindar el conocimiento a la sociedad sobre cultivos, sobre avances tecnológicos y en muchos casos sobre los cielos. Es una de las pocas formas de poder explicar cómo es posible que los mayas o algunas tribus de África completamente nómadas, incluso hasta el día de hoy, sepan las posiciones exactas de las estrellas, tengan templos dirigidos a vías lácteas. Y es lo mismo que ustedes pueden ver en Egipto con la Esfinge. ¿Hacia dónde mira la Esfinge? Son cuestiones y precisiones absolutas.
Ellos ya tenían a portada de mano 5.000, 10.000 años atrás, y la importancia de esta información permitió la subsistencia de estas civilizaciones completas, ya que comprender los cielos, mínimo, les garantizaba identificar las estaciones del año, los periodos de cosecha óptimos. Fue tal el impacto que no solo crearon monolitos, estructuras monumentales y pirámides grabadas con todo tipo de vasijas y diseños, casualmente idénticas en diferentes continentes sin ningún tipo de comunicación entre ambas, sino que todo lo que sucedió milenios atrás llegó hasta nuestros tiempos, no solo en escritos físicos, sino que fueron transmitidos de generación en generación, de boca en boca por personas del pueblo. A medida que esto fue llegando a tiempos más modernos, como esto parecía tan increíble y sobre todo le daba mucho poder a la gente, es decir, conocimientos, fue ridiculizado, fue ocultado, minimizado al máximo posible, para que la gente de a poco se aleje de estas cosas e incluso les tenga miedo. Y vaya que lo lograron. No solo mucho de esto quedó sepultado, sino que actualmente lo que queda es llamado mitos y leyendas. Personajes históricos que según la actualidad solo fueron personas corrientes o ni siquiera existieron, o cuentos de hadas y mágicos como el mago Merlín y su gran sombrero, o un rey que tenía que sacar una espada de hierro de una piedra. Todo esto se logró con una completa desconexión y desvalorización de lo que alguna vez fueron las ayudas más grandes y potentes que tuvo a disposición la humanidad. Pero no todo está perdido. Ahora ustedes ya saben que todo lo que le hicieron creer era mentira y que todo esto sobre los maestros ascendidos es cierto, que existe, que nosotros podemos entrar en contacto con ese nivel de sabiduría y manifestarla aquí en la tierra. Deben creer profundamente, conectar con el corazón y ponerlo a prueba. Una vez que comience a funcionar para ustedes, comprenderán el poder que tenemos los seres humanos. Esto está completamente a su disposición. Yo he logrado conectar con algunos de ellos y el único en este video que me voy a permitir mencionar para que comprendan que esto es real es Horus, a quien a nivel subconsciente estuvo enviándome señales a través de mi vida hasta que yo pude estar preparado y entenderlo. Esto que están escuchando y todo lo que van a encontrar en mi sitio de internet, YouTube o redes sociales no son más que canalizaciones y la ejecución de uno de sus planes para devolverle a la humanidad el conocimiento que ustedes ya tenían y nos fue arrebatado. Con esto deseo dejar en claro que ni los conocimientos me pertenecen, ni el proyecto es mío. Yo solo soy una herramienta de luz. Si aún les queda alguna duda de estos grandes maestros ascendidos que vienen cada determinado tiempo a ayudar a la humanidad, entonces los invito a investigar a Elon Musk, porque se parecen algunas cosas a Tesla, pero es solo una gran casualidad, ¿no?